¿Pero qué es esa cosa? Nuevo teaser de Poppy Playtime Chapter 3. Veamos todo a detalle. Let's go. Primero empecemos a anunciar lo más obvio. Poppy Playtime Chapter 3 Teaser Trailer se estrenará el 26 de julio del 2023 a solo 7 días de este video. Atención, según palabras directas por los desarrolladores, esto es un teaser trailer. Repito, un teaser trailer, no confundir con el full trailer. La diferencia entre uno y otro es que un teaser trailer es de corta duración, al igual que el teaser trailer de la máscara de gas que tuvimos el año pasado. Tengan eso en cuenta y no lo confundan con los trailers largos definitivos. La imagen nos revela al nuevo enemigo principal del Chapter 3, que está pisando y destrozando a un Hoggy con sus poderosos pies morados y garras afiladas. Este nuevo enemigo nos revela sus intimidantes ojos rojos en la oscuridad, que demuestran un comportamiento extremadamente peligroso y de muy mal rollo. El Hoggy Woggy, que en paz descanse, fue chocado contra el piso tan fuerte que agrietó el suelo, pero aparte de eso se nos revela la parte de la imagen que los desarrolladores nos estuvieron mostrando la semana pasada. No era una flor de amapola como teoricé, era la pelusa que salía del muñeco producto de sus grandes heridas. Una cosa que hay que tener en cuenta es que este Hoggy no es el mismo Hoggy dientón que conocimos en el Chapter 1, las cuales había caído y que al igual como pasó con Mommy, este debe tratarse de un mini Hoggy de los que ya conocimos. Mientras que el verdadero Hoggy Woggy se encuentra por otro lado. Llegó el momento de encontrar secretos ocultos. Subiéndole un poco el brillo vemos un mensaje que dice: Rejoice in the hour of joy. Alégrate, regocíjate en la hora de la diversión. No sabemos si este mensaje lo está diciendo el propio Experimento 1006 u otro personaje, o significa una metáfora de los desarrolladores para dar más miedo. Puede interpretarse de muchas maneras. Vemos que el monstruo no solo se encuentra oculto por la oscuridad, sino también vemos el gas de tono rojizo que ya conocemos bastante bien. Y esto puede ser un indicativo de que este nuevo enemigo sea inmune a este gas, o puede ser el responsable de dicho gas, como una de las posibilidades mencionadas en el video del año pasado. Ahora bien, ¿quién es este monstruo? ¿Qué animal será? Pues es muy difícil porque no tenemos claro si realmente es un animal, porque ya hemos visto ejemplos en el pasado como Hoggy Woggy, Kissy Missy o Botsy Boo que no están basados en animales, y este podría ser uno de ellos. Tampoco podemos descartar de que se trate de un híbrido como Pille Poca Pilar. Podría ser cualquier cosa, pero si se tratase de un juguete basado en un animal, me atrevería a decir que se trata de un canguro. Esto se debe porque existen especies de canguros que tienen garras con esa cantidad de pelo parecida al teaser imagen. Y si sumamos el hecho de que los canguros tienen esa parte familiar de llevar a sus hijos en bolsas, quedaría perfecto con la temática de Playker sobre cuidar a los niños como hacen los canguros, pero quién sabe. A lo último nos revelaron la música de este teaser que da mal rollo como suena, así que vamos a escucharlo. Y ese sería el video sobre el final teaser image de Poppy Playtime Chapter 3. Muchísimas gracias Rushy Bunny por el Super Thanks. Déjame saber en los comentarios si crees que este nuevo enemigo se trate de un canguro o qué animal crees tú que sea. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Yo no sé qué va a hacer Poppy, pero yo no voy a ir ni de broma a Playker sabiendo ahora ese peligro. Me quedaré aquí que tengo muy buena compañía.